Le pido al equipo que nos grabe, Alina. Esto está teniendo muchísimas repercusiones y podría tener aún peores repercusiones al hablar de situaciones políticas. Si bien es cierto, de manera muy tibia, el gobierno de Estados Unidos ha pedido que ya se busque un cese al fuego, que ya se consiga de alguna u otra forma un fin a la violencia sin medida, a la violencia exacerbada, extrema que ocurre en este genocidio a manos del Estado de Israel en la Franja de Gaza. La verdad es que le sigue afectando esto a la actual administración y se plantea que podría cobrarle la factura muy duro en las elecciones al presidente Biden. Acaban de ser las elecciones primarias en Michigan, si no me equivoco, creo que sí fueron en Michigan, se los voy a confirmar. Ahí estuvieron tanto el presidente Biden como el expresidente Donald Trump. Sí, efectivamente, en Michigan. Y mire, hay una circunstancia que se dio en cuanto a la primaria del Partido Demócrata. El Partido Demócrata obtiene obviamente los votos en su mayoría para buscar reelegir al presidente Biden, pero una cantidad exorbitante de personas votaron en la casilla de uncommitted. ¿Qué significa esto? En las elecciones primarias, cada partido puede determinar a su propio candidato. Eligen a Biden, por ejemplo, o a otros candidatos demócratas, o bien pueden decir uncommitted, que significa no comprometido, no afiliado. Creo que esa es la mejor traducción. No afiliado, no comprometido, no afiliado a alguna ideología o al partido directamente. Sí son militantes del Partido Demócrata y están registrados como demócratas los que participan en esa elección primaria. Pero al poner uncommitted, determinan que no están a favor de ninguno de los candidatos. Es decir, votarían por el Partido Demócrata, pero llevando esa línea. Hay mucha gente que está ya en estos momentos retirando todo su apoyo al presidente Biden debido a este genocidio en la Franja de Gaza, que mire, ya las autoridades y organismos de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, en voz de su propio titular, el doctor Tedros Adhanom, dan a conocer que efectivamente ya se superó la cifra de 30,000 muertos ahí en la Franja de Gaza, entre estos miles y miles de niños. Mira, ahí está el tuit del doctor Tedros Adhanom, ¿no? Y muchos han expresado su enojo, especialmente a raíz de de la inmolación del heroico del heroico piloto aviador de la Fuerza Aérea estadounidense Aaron Bushnell, quien esta semana se habría incendiado frente de la embajada de Israel ahí en Washington, D.C. Pero mire, lo problemático de todo esto es que si de alguna otra forma los votantes estadounidenses quisieran castigar al gobierno actual por enviar estos billones de dólares, miles de millones de dólares al Estado de Israel y continuar con este genocidio con nuestros impuestos, estarían generando y provocando un mal peor al elegir a Donald Trump, un hombre que, por supuesto que se ha declarado cercano al Estado de Israel, que tiene muy buena relación con el genocida Benjamín Netanyahu y que además de todo detesta a los inmigrantes, o eso lo ha dicho, que ha amenazado con implementar políticas exactamente iguales que los de la Alemania nazi. Trump ya amenazó con deportaciones masivas y militares utilizando al ejército de inmigrantes acá en los Estados Unidos si llega a ganar las elecciones. Y lo que es peor para aquellos mexicanos que siguen apoyándolo, salió a decir recientemente que los inmigrantes estamos envenenando la sangre de los estadounidenses blancos. Se refiere a los estadounidenses blancos, como en su momento lo hizo Hitler en Alemania. ¿Qué opinas de todo esto, querida Lina?
Mira, querido Toño, es bien complejo lo que estamos viendo en Estados Unidos porque hay una crisis, digamos, a nivel global de este sistema económico en su fase neoliberal, es decir, el capitalismo no siempre ha sido como lo vivimos hoy en día, ha habido pues un avance, y así nos ponemos más históricos y más marxistas, pues tiene que ver con el avance de esa condición de lucha de clases que va pasando desde un comunismo primitivo a un feudalismo, un esclavismo y propiamente al capitalismo en varias fases, su fase comercial, financiera, y lo que veíamos hasta hace poco era una fase neoliberal caracterizada por extender las jornadas laborales, privatizar todo lo que tenía que ver con privatizar todo lo que pertenecía al Estado, hacer al Estado a un lado, ¿no? Que ya el Estado pues opinara lo mínimo, quien tenía que opinar era el gran capital ya en su máxima expresión. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto que ha habido varios movimientos a nivel internacional en contra de este modelo neoliberal, y propiamente en Estados Unidos, ustedes dirán, ¿cómo en Estados Unidos hay movimientos antineoliberales? Bueno, los hay a su manera, no son los grandes estallidos de Ecuador, de Chile del 2019, o propiamente pues esta gran indignación que se reflejó en las urnas en México en 2018, pero sí ha habido estallidos incluso antiimperialistas dentro de Estados Unidos. Tal es el caso primero de las experiencias sobre la brutalidad policial que vimos también ahí con George Floyd en 2022, si no me equivoco, 21. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que cubrimos esas protestas. Eso fue un gran movimiento en Estados Unidos, en todas las ciudades, que no se había visto en la historia reciente, desde la guerra civil en Estados Unidos no se habían visto esas protestas, y después aunadas al tema de Palestina, también son movilizaciones que por más que quiera ocultar la prensa pues corporativa estadounidense y global, pues existen, y también son cientos de miles de personas las que han salido en los últimos más de 3 meses. Entonces hemos visto cómo va, digamos, avanzando toda esta indignación, y específicamente en Estados Unidos también, digamos, hay un desgaste de este sistema bipartidista que durante muchos años, décadas, se impuso como el único. Es decir, es muy difícil, y ustedes lo saben, que un candidato o candidata independiente logre llegar no solo a una curul en el Congreso, sino también, pues evidentemente, hacia las gubernaturas. Existen, claro que existen, pero ha habido un acrecentamiento también de otro tipo de partidos y otro tipo de organizaciones que hace unos años pues era simplemente imposible, irreal de pensarse, que son grupos como el DSA, los socialistas democráticos de América, de Estados Unidos, en realidad no de América, de Estados Unidos, y también el PSL, ¿no? El Partido por el Socialismo y la Liberación, que han ido acrecentando sus filas con políticas y con propuestas sumamente antineoliberales e incluso antiimperialistas, en contra de las invasiones, en contra de la guerra, en contra de los bloqueos a Cuba, a Venezuela, en contra de la injerencia, ¿no? Y eso a mí es lo que me da esperanza, porque cuando relegamos simplemente el debate a los demócratas y a los republicanos, pues efectivamente el establishment es bipartidista, y el establishment también refleja sus intereses, llámese de la mal llamada seguridad nacional de Estados Unidos, en todo lo que hacen hacia afuera de sus fronteras. Y tú lo has visto, Toño, lo ha visto la audiencia, cada que votan invadir a un país, difícilmente votan por, digamos, hay quienes se oponen, ¿no? Son regularmente medidas tomadas por mayorías impresionantes en contra, lo mismo de Cuba que de Venezuela, que seguramente de México será en su momento, que están muy molestos, me queda claro, que votan medidas de invasión en contra de Irak, en contra de Afganistán, en contra del resto del mundo. Es decir, la política exterior a nosotros siempre nos va igual, ¿no? A veces son más descarados, como en el caso de los republicanos. Yo eso es lo que lo he dicho aquí también. Si algo extraño de Donald Trump es la transparencia con la que decía, sí, vamos a ir por el petróleo de Venezuela, ¿no? Y sus halcones como John Bolton, que estaba como asesor de seguridad nacional, que está implicado en un montón de golpes de estados, diciendo, pues sí, sí queremos el petróleo de Venezuela y qué, ¿no? Y a diferencia de unos demócratas que van y lo plantean como libertad, democracia, y entonces vienen y quieren intervenir en las elecciones, en los procesos, pero siempre con otro nombre. Entonces creo que también
pues la audiencia lo verá y ya lo ha vivido, muchos y muchas de ellas que nos están viendo obviamente desde Estados Unidos, ya han visto las consecuencias de un Donald Trump en la vida inmediata, el incremento en el tema de los crímenes de odio, atacar directamente a la población migrante a través sea de reformas migratorias, varios republicanos también en los estados impulsando lo mismo, sea en Florida, sea en Texas, o también en políticas que pues no derivaron, incluso ahí sí, en golpes de Estado, pero sí hubo un intento de mermar también la democracia, al igual que los demócratas, ¿no? Y te digo, y con los demócratas no es que nos vaya mejor, los demócratas, pues recordaremos la política de Joe Biden, de Barack Obama, fue directamente deportar a más gente, incluso que Donald Trump, aunque se le quedó el estigma por lo cínico que era Donald Trump y el racismo expreso, pues también deportaron a muchísima gente de Estados Unidos bajo Barack Obama, siguió con una política bélica también este personaje, y no se diga ahora con un Joe Biden que a pesar de pues claramente padecer de sus facultades mentales, sigue al frente del Estado norteamericano, del Estado de Estados Unidos, y no solamente no se pronuncia, sino que siguen financiando abiertamente un genocidio como el de Palestina. Entonces, creo que más allá de las primarias, ¿no?, que se están llevando a cabo, tendríamos que estar repensando qué significa ese sistema democrático que nos dicen que existe en Estados Unidos, cuando solo dos partidos tienen las posibilidades por la propia maquinaria electoral de acceder a puestos de toma de decisión, y en este caso son los demócratas y los republicanos. Y yo la verdad es que más bien he visto cómo es que las ultraderechas, en este caso no pudo continuar su periodo Donald Trump, y creo que hubiese sido menos agresivo a lo que creo que puede pasar ahora a su regreso, que parece ya inevitable, de un Donald Trump que pues está no solo, digamos, cuando él llega en el 2017, pues no estaban varios grupos de ultraderecha tan consolidados en América Latina como el bolsonarismo. A pesar de que perdió las elecciones, 30 millones de personas votaron hace tan solo un año y medio por Jair Bolsonaro, también un Javier Milei en Argentina, un Nayib Bukele que en su momento se vio beneficiado por Donald Trump con todas estas políticas y creo que le dio un gran impulso a su victoria. Vemos también pues que ya tiene Eduardo Verástegui aquí, que no hay que subestimarlo, de verdad, más bien hay que seguir trabajando con todas esas bases. Hace unos días, y con eso cierro, que puedo hablar aquí 1000 horas, hace unos días iba yo pasando rumbo al Instituto de Formación Política que está en Pantitlán, en el oriente de la Ciudad de México, y de paso queda el Palacio de los Deportes, y de repente vi filas gigantes ahí de muchos jóvenes, sobre todo con sus padres, pero eran miles de personas, y resulta que empecé a buscar qué evento había, qué concierto se me hacía como un público no muy específico con sus papás, y resulta que estaba Franklin Graham, ¿no? Un evento que se llamaba Esperanza. Le tomé una foto al evento. Fue apenas el 17-18 de febrero, y es un evento con carácter evangélico, ¿no? Y se llenó el Palacio de los Deportes, y no estoy diciendo que no podamos aquí creer en cualquier religión, yo creo que el tema de la fe es algo que se tiene que respetar. Sin embargo, me refiero a que pues varios sectores evangélicos fueron los que también impulsaron directamente a Jair Bolsonaro, impulsan a políticos de ultraderecha dentro de la región, y son los que estuvieron recabando firmas también en el caso de México por Eduardo Verástegui. Entonces, no hay que subestimar tampoco las formas en que se manifiesta la derecha, y para eso pues hay que ser buenos gobiernos, pero también generar un proceso de transformación ideológica dentro de las propias izquierdas, que a veces se quedan con lo que diga el presidente, con lo que diga el partido, con lo que no, al contrario, hay que involucrarse, hay que disputar, como disputaron ahora recientemente la comunidad migrante en el proceso de diputaciones, y vi a muchos compañeros, compañeras que han militado en varios estados en Estados Unidos, que ahora van a estar en el Congreso digamos, en el Congreso Federal en la próxima legislatura, y eso también hay que decirlo, pues es hacia donde tendríamos que seguir impulsando. Así que hay muchos temas sobre la mesa, querido Toño. Alina, mientras platicábamos, me llegó ya, y le pido al equipo que nos grabe, me llegó